Vamos a pasar al siguiente ponente. En este caso tenemos a José Miguel Hernández, también de AIDCP, con el título Fortalezas personales y del emprendedor. Con respecto a José Miguel, pues decir que es psicólogo organizacional, es licenciado en mapas motivacionales, analista conductual, experto en coaching por la Escuela Europea de Líderes, experto en coaching de fortalezas por el Instituto Europeo de Psicología Positiva y La Salle, diplomado en gestión de marketing por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en neuromarketing y psicología aplicada a las técnicas de venta, experto en mindfulness, en inteligencias múltiples, etc. Sin más, José Miguel, te doy la palabra y adelante con tu ponencia. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí, que no me voy a quitar Ahora sí te el mute. escuchamos. Genial. Bueno, pues aprovecho para saludaros a ti, Jorge, a Begoña, a Carmen, a Ilillán, que veo que está por ahí, a Blanca, a mi buena amiga Ana Fortea, a María José Jorquera, nuestra directora ejecutiva de la IDCP, y a Ana, que la veo que están por aquí. Bueno, pues yo muy contento y muy ilusionado porque vengo a hablar de las fortalezas. Yo soy un apasionado de las fortalezas personales y, bueno, pues he pretendido hacer una ponencia muy práctica para despertar vuestra fortaleza de la curiosidad y que una vez que acabe la ponencia, el ciclo de ponencias de hoy, pues os pongáis a trabajar a identificarlas y a potenciarlas. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, la ponencia ya por título, las fortalezas personales y el emprendedor. Entonces, bueno, ¿por qué utilizar un enfoque en fortalezas personales? Pues bueno, porque el emprendimiento sin duda es toda una aventura donde el emprendedor se enfrenta a numerosos retos que debe superar con éxito. El principal de ellos pues, suele ser la incertidumbre o el miedo generada por las situaciones propias de la actividad, como puede ser la búsqueda de tesorería o la financiación, la gestión de personas, bien sea el equipo, los clientes, los proveedores, los inversores o los socios del negocio, los cambios en el mercado que son constantes e imprevisibles, las tensiones relacionadas con la gestión de personas o la falta de conocimientos legales, sobre todo al principio de iniciar la actividad, entre otras muchas cosas. Por no hablar de la inseguridad que ocasiona y la incertidumbre, pues la pandemia que tenemos encima con el COVID-19. Por ello es necesario que el emprendedor pues, aplique todo su potencial de forma equilibrada para llevar a su empresa hacia el éxito. Y por otra parte, la investigación demuestra cómo las fortalezas personales pues, alimentan y favorecen diferentes aspectos del bienestar psicosocial de las personas. Y esto es algo que resulta fundamental en las personas emprendedoras para mantenerse plenamente enfocadas en la consecución de sus objetivos. Y no basta solamente con conocer las fortalezas personales, sino que hay que utilizarlas de forma consciente para que se manifieste pues, todo su efecto potenciador. Por ello, pues os voy a hablar de las fortalezas personales y voy a mostraros algunas de las herramientas que hay disponibles y que tienen una base científica evidenciada para que el emprendedor pues, las utilice con su proyecto o con su negocio para despegar y poder llegar pues, a lo más alto. Bien, siempre que hablamos de fortalezas hay un ejemplo que es ficticio pero que es muy cotidiano y muy real, que es cuando el niño viene a casa con las notas de clase, ¿no? Esto es un ejemplo, todos los que somos padres lo conocemos o cuando hemos sido estudiantes pues también, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un boletín de notas tipo, pues en historia este niño ha traído un suficiente, en inglés ha traído un notable, en música ha traído un excelente, en matemáticas ha traído un suspenso y en ciencias ha traído pues un aprobado también, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los padres con este boletín de notas? Pues lo primero que hacemos es le aplicamos la técnica del teque, ¿no? El teque quiere decir que te quedas sin la play, te quedas sin la paga, te quedas sin salir, ¿no? Y nos centramos en la debilidad, en el fallo, en este suspenso de matemáticas que obviamente es necesario que el niño apruebe, pero vamos a apuntar a clases de matemáticas 3 tardes a la semana, que vamos a amargar al pobre niño, cuando realmente no va a ser probablemente nunca un gran matemático. Sin embargo, muchas veces hay una fortaleza que pasa inadvertida, que es el excelente en música, ¿no? Entonces, deberíamos preguntarnos también qué sucede en clase de música, dónde se sienta el niño, cómo son las tareas, cómo es el profesor, cómo da las clases, para intentar replicar esa fortaleza que ya tiene dentro en música e intentar replicarlo en matemáticas y ver cómo podemos tirar de matemáticas. Y esa es la esencia de las fortalezas personales, ¿no? Este es un ejemplo ficticio, pero me gustaría compartir con vosotros un ejemplo real, que es la historia de Jerry Sterling y Save the Children en Vietnam. No sé si la conocéis, pero a mí me parece una historia realmente apasionante sobre cómo las fortalezas, un enfoque en fortalezas, pues puede cambiar las cosas, ¿no? Bueno, pues para luchar contra la malnutrición infantil en Vietnam se habían hecho numerosos estudios. Expertos de todo el mundo habían redactado largos informes que apuntaban a algunas de las posibles causas, que decían que la desnutrición era el resultado de una serie de problemas que estaban interconectados.
Pues primero las condiciones de salubridad, que eran muy deficientes, la pobreza, que era prácticamente universal, no disponían de agua limpia ni de plantas potabilizadoras, y además la gente del campo tenía un amplio desconocimiento en materia de nutrición. Y estos eran problemas solamente conocidos por las autoridades mediante los informes que habían redactado numerosas organizaciones durante muchos años. Eran las debilidades, ¿no? Jerry Sterling trabajaba entonces para Save the Children y fue enviado a Vietnam para tratar de solucionar este problema, el de la desnutrición. Cuando llegó, las autoridades le recibieron de una forma más bien fría, ¿no? Un alto funcionario le dijo que si en 6 meses no tenía resultados, pues tendría que abandonar el país. Lejos de tirar la toalla, pues Sterling viajó a las zonas rurales para ponerse a trabajar de inmediato. Y lo primero que hizo fue reunirse con las madres locales y se dedicó a pesar y a medir, a tallar a los niños de las aldeas. Entonces pronto observó que a pesar de la desnutrición marcada que había algunos niños que mantenían el estándar de peso y talla para niños altos, un estándar, digamos, para niños de los niños occidentales. Y esto le animó a continuar indagando qué estaba sucediendo porque le llamó bastante la atención. Entonces pensó en analizar qué hacían esas padres que tenían tan buenos resultados y, en primer lugar, pues eliminó todas las excepciones que él consideró que no eran típicas. Es decir, podía haber, por ejemplo, un niño que tenía un tío adinerado en la ciudad que le mandase alimentos o dinero para comprar comida y otras familias pues no podían hacer lo mismo. Entonces habló con decenas de personas, madres, padres, hermanos, abuelos, y descubrió que como norma los niños generalmente comían 2 veces al día junto con el resto de la familia. Conociendo esta norma, entonces Sterling se fue a casa de los niños y estudió cómo era su rutina diaria. Y entonces observó que las madres cuyos hijos estaban bien alimentados les daban 4 comidas al día en lugar de 2, utilizando eso sí la misma cantidad de comida que las otras madres, pero repartiéndolas en 4 tomas en lugar de 2. Y es que las 2 abundantes comidas que hacían la mayoría de las familias con los niños, pues era un error, porque sus desnutridos estómagos no podían procesar tanto alimento de golpe. Y lo más interesante además es que descubrió que los niños más sanos tenían una dieta más variada. Sus madres recogían pequeños camarones y cangrejos de las plantaciones de arroz y lo mezclaban con la comida de sus hijos. Los camarones y los cangrejos eran un alimento propio de los adultos y no se consideraban adecuados para los niños. También les daban además hojas de boniato y de banano, que era un alimento para el ganado o para gente de clase muy baja. Pues bueno, pues estas improvisaciones dietéticas, a pesar de ser tan extrañas para la mayoría de las familias, estaban haciendo algo increíble, que era añadir proteínas y vitaminas muy necesarias para la dieta de los pequeños. Bueno, desde fuera Sterling nunca hubiese descubierto estas prácticas, estas fortalezas, porque él no sabía nada de camarones ni de hojas de boniato, y la solución emergió de la experiencia real de los habitantes del pueblo y por ese motivo fue algo que fue realista y sostenible. Una vez que hizo este descubrimiento, pues Sterling reunió a las madres del pueblo y organizó talleres de cocina donde las madres de los niños bien nutridos les explicaban las técnicas culinarias a las otras madres. Y 6 meses más tarde, el 65% de los niños de la comarca ya estaban mejor nutridos, ¿no? Ante este éxito, pues el programa se alargó y se extendió a más poblaciones y provincias dentro de Vietnam, llegando a una población finalmente de más de 2.200.000 vietnamitas. Años más tarde, cuando Sterling había regresado a su casa y otros investigadores viajaron a Vietnam para reunir datos independientes, pues descubrieron que incluso los niños que habían nacido cuando Sterling había dejado ya los pueblos estaban tan sanos como los que él había atendido personalmente, y demostró que esto, pues que los cambios se habían mantenido. Y es que decenas de expertos habían analizado antes ya la situación, como hemos dicho al principio, acotando perfectamente cuáles eran las debilidades, es decir, el suministro de agua, la higiene, la pobreza, la ignorancia. Habían redactado decenas de informes de investigación y habían desarrollado planes, pero no habían logrado cambiar nada. Y la verdad es que yo no conozco muchas historias tan memorables como esta sobre el asunto de las fortalezas, y Sterling y su pequeño equipo de colaboradores, trabajando con un presupuesto muy reducido, consiguieron dar un gran paso en la lucha contra la desnutrición y consiguieron su objetivo. Pero lo que lo hace tan especial es que no eran expertos, no tenían las respuestas, lo único que tenían era la gran convicción en el poder de las fortalezas. Entonces, bueno, pues esta es una historia apasionante que me gusta y que quería compartir con vosotros para ilustrar el tema de las fortalezas, ¿no? Y cuando hablamos de fortalezas en el ámbito laboral o en el ámbito de los emprendedores, en general siempre tenemos como humanos, tenemos la tendencia a fijarnos más en lo negativo que en lo positivo, como hemos visto, ¿no? Con el ejemplo de las notas del niño. Cuando surge un problema nos preguntamos qué es lo que está mal y cómo podemos arreglarlo, es decir, nos centramos en el problema, en la debilidad. Un planteamiento menos habitual, pero que puede ser muy eficaz, pues consiste en que nos preguntemos qué es lo que funciona, dónde está la fortaleza y cómo podemos reproducirlo. Y en este caso nos centramos en la solución. Y en este sentido, hablando de fortalezas en el ámbito laboral o en el ámbito del emprendedor, pues hay un descubrimiento que nos dicen aquí estas investigadoras, Salanova, Llorens y Martínez,
que nos dicen que el grado en que una persona se encuentra satisfecha e identificada con su trabajo se relaciona con las oportunidades que el ambiente laboral le ofrece para expresar y desarrollar sus propias fortalezas. Es decir, cuando el entorno laboral nos permite desarrollar y aplicar nuestras fortalezas, es cuando nos sentimos más identificados con el trabajo y nos sentimos más satisfechos a nivel laboral. Entonces, visto esto, ¿qué son las fortalezas? Pues aquí tenemos distintas definiciones de distintos investigadores. Por ejemplo, Nieme, que luego hablaremos de él también, nos dice que son capacidades afectivas, cognitivas, volitivas, es decir, que dependen de la voluntad de la persona, y conductuales, que suponen los ingredientes psicológicos necesarios para desarrollar las virtudes humanas. Peterson y Seligman, que volveremos a hablar de ellos más adelante también cuando veamos el test VIA, y son dos de los padres de la psicología positiva, nos dicen que las fortalezas son multidimensionales, son mesurables, es decir, se pueden medir, son universales, son desarrolladas en diferentes grados y contextos y pueden ser o bien sobreutilizadas o infrautilizadas o utilizadas incorrectamente. Harzer, por ejemplo, nos dice que activarlas conlleva el desarrollo de mayores niveles de afecto positivo, una menor incidencia de afecto negativo, mayor sensación de maestría, crecimiento, sentido vital y que todo esto se traduce en mejores relaciones con los demás y la mayor aceptación de uno mismo. Y por último, Cataluña, Nieto y Privado son los autores del test Forte que veremos también más adelante. Nos dicen que las fortalezas se presentan en niveles diferentes, poco presente, equilibrado o muy presente, y son susceptibles de entrenamiento y desarrollo. Y se relacionan con mayores niveles de autenticidad, vitalidad y bienestar cuando se utilizan de manera equilibrada. Muy bien. Pues entonces, ¿qué sucede cuando utilizamos, qué sentimos cuando utilizamos nuestras fortalezas, cuando nuestras fortalezas están equilibradas y las utilizamos de forma consciente? Pues sentimos una sensación de autodominio y de autenticidad, porque forman parte de nuestra esencia, son lo que nos hacen brillar y son nuestra seña de identidad. Una intensa emoción cuando las desplegamos, una curva de aprendizaje rápido cuando nos damos cuenta y las practicamos por primera vez. Buscamos constantemente nuevas formas para poder aplicar la fortaleza. Nos sentimos vigorizados en lugar de exhaustos tras utilizarla. Y todos nuestros proyectos y crecimiento personal pues giran alrededor de esa fortaleza. Y luego también sentimos júbilo, entusiasmo y vivacidad cuando las utilizamos, es decir, entramos en flow. Y bien, si hemos visto ya lo buenas que son las fortalezas, ¿cómo podemos identificarlas? Pues para ello vamos a utilizar dos herramientas psicométricas muy poderosas. Una de ellas es el test VIA y otro es el test Forte. Son herramientas, el test VIA se diseñó en el año 2004, hay muchísima investigación y muchísima literatura al respecto. El test Forte es más reciente, es del 2016 y lo vamos a ver a continuación. Vale, el test VIA nos plantea un modelo de 24 fortalezas, 24 fortalezas de carácter, que llaman ellos. Entonces, estas fortalezas pues las tienen aglutinadas en 6 virtudes, que las tenemos aquí. Dentro de la virtud de la sabiduría y el conocimiento, pues tenemos la creatividad, que es muy importante en cualquier proyecto de emprendimiento, que es poseer ideas originales y aplicarlas. La curiosidad, igualmente importante, tanto en la vida personal como para un proyecto de emprendimiento, que es desear conocer y experimentar cosas nuevas. La apertura mental y el juicio crítico, buscar visiones y alternativas a las propias, escuchar la opinión de los demás, el amor por el aprendizaje, profundización sistémica del conocimiento y la perspectiva, visión amplia de las posibilidades. Dentro de la virtud del valor tenemos la valentía, que duda cabe que un emprendedor es una persona valiente, que todo el mundo no es capaz de emprender, es enfrentarse a los miedos y confrontar la adversidad. La perseverancia, que es finalizar una tarea a pesar de los obstáculos, también muy importante en el ámbito del emprendimiento. La honestidad, importante en cualquier ámbito, es auténtico e íntegro. Y la vitalidad, que es nuestra reserva de energía, estar siempre con entusiasmo y energía. Dentro de la virtud de la humanidad, pues tenemos el amor, mostrar calidez afectiva recíproca con los demás. La bondad, que es ayudar a otros de manera desinteresada. Y la inteligencia social, relacionada muy directamente con la inteligencia emocional, saber lo que otros desean y buscan. Dentro de la virtud de la justicia tenemos el trabajo en equipo, muy importante a la hora de dimensionar equipos de trabajo en el ámbito organizacional, es colaborativo y participativo con el grupo. La equidad, relacionada con la justicia y con dar igualdad de oportunidades para todos. Y con el liderazgo, con la directividad, influir positivamente en otras personas. Dentro de la virtud de la moderación tenemos el perdón, dar una segunda oportunidad cuando alguien se equivoca. La humildad, no presumir de los logros y dejar que hablen por sí mismos. La prudencia, considerar los pros y los contras de cualquier situación. Y la autorregulación, la capacidad para no dejarse llevar por los impulsos. Y por último, dentro de la virtud de la trascendencia está la apreciación de la belleza y de la excelencia, es decir, la apreciación de la belleza y de buscar la calidad en las cosas que hacemos. La gratitud, sentirse agradecido y expresarlo además. La esperanza, esperar un mejor futuro. El humor, encontrar motivos de juego y de diversión,
y la espiritualidad, conectar con el sentido de algo superior a nosotros. Vale, entonces, aquí les he puesto la figura del pensador de Rodin, porque a continuación vamos a ver cómo acceder al test VIA, pero mi recomendación personal es que antes de hacer el test vean las fortalezas y detectéis 5 fortalezas con las que más os identificáis. Y una vez que las tengáis identificadas, proceder a hacer el test. Para hacer el test es muy sencillo, es un test que es gratuito. Si ponemos en cualquier buscador de internet, ponemos test VIA 24 fortalezas, enseguida nos va a salir este enlace que tenemos aquí y nos va a direccionar a una página de la Universidad de Pensilvania. Es una página que está dedicada a la psicología positiva. Entonces podemos cambiar el idioma en español y pinchamos en cuestionarios y buscamos encuesta de VIA de fortalezas de carácter. Este es el test de las 24. Hay una versión reducida, pero yo aconsejo hacer la versión extendida. Entonces, una vez que clicamos ahí, nos tenemos que registrar. Una vez que nos registramos, podemos hacer el test varias veces, incluso porque es un test largo, son 240 preguntas, podemos dejarlo y volver, entrar. Y eso sí, antes de comenzar el test, pues hay que reservar pues, 20 minutos, como poco, media hora, porque son 240 preguntas y las respuestas de escala tipo Likert. Una vez que hacemos el test, el sistema nos devuelve el resultado. Entonces, aquí podemos ver el resultado de un test y nos enumera pues, todas las fortalezas desde la número 1 hasta la 24. Entonces, estos autores, Peterson y Seligman, lo que nos dicen es que las 5 primeras son lo que ellos llaman las fortalezas particulares, son las que forman parte de nuestra esencia, como decíamos antes, de nuestra seña de identidad, son las que más nos hacen brillar. Entonces, en este test, por ejemplo, este test corresponde a una persona que es una mujer de 35 años que es policía. Entonces, aquí sus fortalezas particulares pues, son la ecuanimidad, la gratitud, la honestidad, la amabilidad y la prudencia. Hay autores que dicen entre 5 y 7. Podríamos decir también que el amor y el trabajo en equipo. ¿Quiere decir que esta persona no es valiente, no tiene sentido del humor, no tiene perseverancia ni entusiasmo? No. Lo que quiere decir es que estas 5 son las que prevalecen sobre todas las demás, porque todas las personas tenemos presentes estas fortalezas, pero en este caso las 5 que son la seña de identidad de esta persona, pues son estas que hemos visto, que es la ecuanimidad, la gratitud, la honestidad, la amabilidad y la prudencia. Muy bien, pues vamos a ver otro modelo. Otro modelo es el modelo Forte. Aquí nos hablan, en lugar de 24 fortalezas, pues nos hablan de 26 fortalezas. El legado, que es la capacidad para dejar una huella positiva en el planeta, dejar algo para los demás. El carisma no es una persona que pueda ser más o menos carismática y pueda atraer a la gente. El carisma hace mención a la capacidad que tienen las personas para descubrir en otros precisamente las fortalezas o los puntos fuertes y potenciarlos. Es muy habitual y está muy desarrollada, pues, por ejemplo, en los profesores, en los coaches, en los psicólogos, en las personas, en los líderes, las personas que tienen gente a su cargo. La curiosidad, el universalismo, el amor universal, el sentido del humor, la armonía, la gratitud, estaban también en el otro modelo, la honestidad, la cooperación, la aceptación, la valentía, la organización, el perdón, la vitalidad, la innovación, en el otro modelo era la creatividad, si recordáis, la positividad, que en el otro modelo era la esperanza. La diferencia entre la positividad y la esperanza del otro modelo es que, si recordáis, en el otro modelo nos decía que la esperanza era esperar un futuro mejor. Aquí la positividad va más relacionada con el optimismo, es una forma de vida, es decir, la persona que tiene una positividad en equilibrio, pues espera un futuro mejor, espera un presente mejor y sabe que tuvo un pasado mejor. Es como una forma de vida, está muy vinculada al optimismo. La calidad, la equidad, que está vinculada con la justicia. Aquí sí que las que están vinculadas al conocimiento, a la inteligencia emocional, pues nos las separan en dos: el conocimiento emocional y el manejo emocional. El conocimiento emocional hace mención a que sabemos reconocer las emociones que experimentamos en nosotros y en otras personas, y el manejo emocional es que sabemos cómo gestionarlas de forma adecuada. Continuamos con el crecimiento personal, la directividad, que en el otro modelo era el liderazgo, la persistencia, que en el otro modelo era la directividad, la apreciación de la belleza y el análisis. Entonces, ¿cómo podemos acceder al test Forte? Bueno, pues antes de acceder al test Forte, aquí el test Forte pues, se creó en el año 2016 fruto de una colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Europeo de Psicología Positiva, concretamente con el Departamento de Metodología de la Complutense.
Pues diseñaron este test, que tiene una fiabilidad bastante alta, tiene una fiabilidad de 0,86 sobre 1. El esquema de funcionamiento es moderar las fortalezas muy presentes, que ahora las veremos, potenciar las que están en equilibrio e incrementar las poco presentes, que no es el foco porque, como hemos dicho, nos tenemos que centrar en las que están en equilibrio. Y luego, además, cuenta con dos dimensiones globales, con dos dimensiones globales. El funcionamiento óptimo que nos dice el volumen de fortalezas en equilibrio que presenta la persona. Normalmente la media de la población en este modelo son entre 12 y 18 fortalezas, ahora veremos un ejemplo. Y no solo también de la infrecuencia, es decir, la infrecuencia nos indica la falta de comprensión de los ítems, es decir, que la persona no ha respondido correctamente a las preguntas y hay incoherencias. Puede ser por dificultades en la concentración, porque el español no es el idioma nativo de la persona y haya dificultades a la hora de entender las preguntas, o, muy interesante, porque la persona presente altos niveles de malestar psicológico, con lo cual pues nos va a dar un patrón de respuestas inconsistentes y lo vamos a detectar y podremos actuar en consecuencia. Bueno, aquí, ¿cómo podemos acceder al test Forte? Pues podemos meternos en la página del Instituto Europeo de Psicología Positiva, o si ponemos en cualquier buscador test Forte, nos va a llevar aquí. El test tiene un precio de 15 euros. Bueno, pues hay que dejar el correo y nos envían un enlace. Una vez que se cumplimenta, pues el sistema nos devuelve un documento como este. Aquí he puesto dos porque esto pertenece a un proceso de coaching de una persona. Entonces aquí vemos el perfil de fortalezas. Aquí nos habla de las fortalezas que están muy presentes, que son las que están en naranja, que son las que debemos de moderar o no. Eso ya depende, porque esto hay que interpretarlo conjuntamente con la persona que lo realiza. Las que están en equilibrio, que son estas de aquí, las que están en verde, son las que debemos potenciar, porque son las que ya tenemos dentro de nosotros. Y luego las que están poco presentes están en azul, que son las que tenemos que incrementar su uso. En este caso, por ejemplo, aquí nos dice que en dimensiones globales esta persona, pues el funcionamiento óptimo era medio y su perfil de infrecuencia era válido. Este test, por ejemplo, corresponde a un varón de 58 años que hacía 5 años que estaba sin trabajar. Era una persona que trabajaba como directivo en una entidad del sector asegurador y había perdido su empleo y estaba sin trabajo. Además, pues hacía 6 meses que se había divorciado de su mujer. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la interpretación que hacemos del test. Podemos ver cómo los niveles de armonía y de vitalidad los tenía muy bajos y en cambio tenía la persistencia, la tenía muy alta. Y también tenía el compromiso y la cooperación. Pues tras hablar con esta persona, la interpretación que hizo de toda esta situación, pues era que a pesar de los años que habían pasado, que estaba sin trabajar, él quería continuar insistiendo en encontrar una posición parecida a la que había tenido durante tantos años, directivo en una entidad del sector asegurador. Pues con 58 años, desgraciadamente, pues era muy difícil que pudiese volver a trabajar de lo mismo. Y por otra parte, esa persistencia, él seguía insistiendo en volver con su exmujer. Su mujer ya estaba con otra persona y esto pues era muy difícil. Y ese exceso de persistencia pues le estaba quitando vitalidad y quitándole armonía. En el momento que esta persona hizo un plan de acción, se apoyó en una fortaleza que era la que ya tenía en equilibrio, que era la aceptación. Es como el ejemplo que hemos visto de las notas, ¿no? Tenemos que apoyarnos en lo que ya tenemos, ¿no? La aceptación era el sobresaliente, el excelente en música de este hombre. Entonces, una vez que él se dio cuenta de que la situación que estaba experimentando no era la que él quería, no era la que le gustaba, pero era la que tenía. Cuando dejó pasar, pues aquí vemos el test que hizo 2 meses después. Aquí podemos ver, el primero lo hizo el 9 de julio y el segundo lo hizo el 6 de septiembre, ya una vez que habíamos empezado con el plan de acción. Pues aquí podemos ver cómo se equilibraron todas las fortalezas, la mayoría tenía solamente muy presente la armonía y la positividad. La armonía se le disparó porque pasó de estar poco presente a estar muy presente. Y bueno, en cuanto a su trayectoria profesional, pues él se reconvirtió, se hizo emprendedor precisamente y lo que hizo fue aprovechar su experiencia en el ámbito asegurador para establecerse como mediador de seguros y que su hijo, que estaba también desempleado, pues trabajase con él y bueno, pues el tiempo que le quedase en el mercado laboral, pues generar una cartera de seguros para que su hijo continuase. Entonces, esta persona para su proceso de coaching de fortalezas se apoyó en la aceptación, en la directividad y en el legado, que son las fortalezas que él eligió para trabajar. Y desde luego los resultados, pues en 2 meses fueron muy buenos. Y esta persona pues logró encontrar la armonía y logró encontrar la vitalidad y reconducir su trayectoria profesional, que era lo importante. Muy bien, pues ahora que ya sabemos detectar nuestras fortalezas,
Pues ¿cómo podemos potenciarlas? Pues hay una combinación muy poderosa que es la de mindfulness con fortalezas. Genera un efecto recíproco de retroalimentación y potenciación. Entonces, sobre el mindfulness hay muchísima investigación en los últimos años que habla de las bondades del mindfulness, y del mindfulness y fortalezas hay también muchísima investigación reciente. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que nos dicen algunos de los autores? Pues, por ejemplo, Masicampo y Baumeister nos dicen que la práctica de la atención plena facilita un mayor nivel de autorregulación, y a su vez la autorregulación facilita una mayor capacidad de atención plena. Jarden y su equipo nos dicen que cuanto más tiempo se usan las fortalezas, más aumenta el estado de mindfulness. Y, por ejemplo, Dua nos dice que la persona que practica mindfulness será más hábil en usar sus fortalezas y, por tanto, tendrá un mayor nivel de bienestar. Y, por último, hay un descubrimiento muy interesante que nos hacen Irsan, Gardner y Ismailova, que nos dicen, fíjese qué interesante, que el mindfulness junto con la fortaleza curiosidad ayuda a las personas a acercar su autoimagen actual a su autoimagen ideal. Fíjate qué potente y qué poderoso y qué interesante. Muy bien, pues más recursos para seguir potenciando las fortalezas. En cuanto al modelo VIA, pues existe esta publicación de Ryan Niemek. Niemek es actualmente el director de educación del Instituto VIA, y en este libro pues, nos habla sobre la infrautilización y la utilización de las fortalezas. Nos habla de las combinaciones poderosas de fortalezas, es decir, qué sucede cuando trabajamos combinando las fortalezas. Nos va a hablar del binomio mindfulness y fortalezas que hemos comentado ahora mismo. Nos da consejos prácticos para tomar un enfoque basado en fortalezas. La publicación contiene hojas resumen con cada una de las fortalezas universales. También resumen sobre las características clave y la investigación propia del propio Niemek o de otros autores sobre cada fortaleza. Y también consta con actividades basadas en evidencia científica, es decir, cómo desarrollar la conciencia y el uso de las fortalezas, cómo incrementar la resiliencia, cómo establecer y alcanzar objetivos, cómo desarrollar relaciones positivas y encontrar significado y compromiso en la vida diaria, todo ello utilizando las fortalezas. Este libro pues está en cualquier plataforma, en cualquier librería, está en torno a unos 27 euros, es el precio que suele tener, ¿no? Y hay otro recurso también muy interesante, y este es gratuito, también sobre el modelo VIA. En la página de la Universidad de Toronto tenemos el proyecto Flourish, que es una página dedicada a la psicología positiva. Entonces, si nos metemos, por aquí os he puesto un enlace para que luego pues, podáis mirarlo. Si nos metemos en recursos, nos lleva a una clasificación de fortalezas. Están ordenadas alfabéticamente las 24 del modelo VIA, y si clicamos, yo aquí he clicado la creatividad, que es una fortaleza muy interesante para los emprendedores, nos hace una descripción muy amplia de lo que es la creatividad. Luego nos dice qué sucede si la utilizamos demasiado o si la utilizamos poco. Luego nos pone ejemplos de películas en los que está presente esa fortaleza. Por ejemplo, aquí de la creatividad pues nos habla de Julia and Julia, de Shine o de Amadeus y algunas más que aparecen por ahí abajo. Y luego nos da también pequeños consejos para acciones sugeridas para potenciar esa fortaleza, en este caso de la creatividad. Pero las tenemos de cada una de las 24 fortalezas que plantea el modelo VIA. Si continuamos hablando del modelo Forte, existe un manual de ejercicios de psicología positiva aplicada. Si ponemos en cualquier buscador manual de ejercicios de psicología positiva aplicada, nos va a llevar a la página de psicólogos, la página del colegio oficial del Colegio de Psicólogos de Madrid. Entonces, este recurso es libre, es gratis, se puede descargar en PDF. Y lo que contiene, pues, con las fortalezas del modelo Forte, aquí contiene una descripción de cada fortaleza. Aquí he puesto la innovación, que es el equivalente a la creatividad que hemos visto en el modelo VIA, con una descripción de la fortaleza. Y luego, pues, en función de si la fortaleza está poco usada en equilibrio o muy presente, pues nos da unas pautas y unos ejercicios para potenciarla, para moderarla o para reducirla en función de cómo se encuentre esa fortaleza. Muy bien. Y bueno, pues por último, pues aquí os dejo las referencias bibliográficas de todos los autores y todas las investigaciones que se han mencionado en el estudio. Por si, bueno, pues sentís curiosidad y queréis ampliar información, pues aquí lo tenéis todo disponible. Y bueno, pues ahora quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta o pregunta que queráis hacerme. Agradezco a la Universidad de Salamanca pues esta oportunidad y a la Asociación Internacional de Coaches Profesionales el haber contado conmigo para esta ponencia. Y como os digo, pues quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración, consulta o pregunta que queráis hacerme sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Vamos a pasar entonces a las preguntas.
si hubiera alguna. Bueno, parece que no hay preguntas. No sé si quieres comentar algo más o... yo la verdad es que no sé si es posible, porque claro, hay demasiados... Me gustaría, personalmente, supongo que también para otros asistentes les ha surgido la inquietud, ¿no? De cómo acceder. Has dicho todos los links y demás, pero no sé si Sí, podríamos tener el documento para claro, que sí, fuera un sí. poco más fácil. Yo lo comparto, pero vamos, es muy fácil. En el modelo vía, si ponemos en cualquier navegador test vía de 24 fortalezas, pues nos va a direccionar automáticamente. El primer contenido que nos sale es el de la Universidad de Pensilvania. Podemos cambiar de idioma a español y ahí seleccionamos el test, el de las 24 fortalezas. Hay una versión reducida, pero yo siempre aconsejo hacer la larga. Eso sí, hay que dedicarle un ratillo porque son 240 preguntas, pero vale la pena. Y luego, en cuanto al modelo Forte, lo mismo. Si ponemos test Forte del Instituto Europeo de Psicología Positiva, nos va a direccionar hacia la página de esta organización y ahí podemos solicitarlo. Este sí que tiene coste, está en torno a 15 euros, pero bueno, vale, es bastante más completo y da más información también que el otro. A mí me gustan los dos, yo trabajo con los dos y los dos son interesantes. Sí que es cierto que tal vez, y eso sí que me gustaría aclararlo, el VIA sí que tiene mucha más investigación detrás porque lleva muchos más años, lleva desde el año 2004, pero sí que es cierto que está probablemente orientado a la población anglosajona, ¿no? Porque ahora ya no sale, pero hace tiempo había una pregunta que, por ejemplo, decía, una de las preguntas que hay que responder. Cuando viene un vecino nuevo a mi barrio, le llevo una tarta, ¿no? Esto que vemos en las películas americanas, ¿no? Pues esto en España, pues no, por lo menos aquí en Valencia, donde yo vivo, no lo solemos hacer, ¿no? Entonces, el test Forte sí que está algo más adaptado a la población española o la población latina. No sé si he conseguido, he buscado, según estábamos hablando, yo creo que debe ser este, ¿no? De la Universidad de Pensilvania. Sí, sí, sí. Vale, pues ahí dejamos el vínculo que necesita registro, por lo que veo, ¿no? Pero vamos, era un registro... Sí, bueno, con el registro al final, pues es una organización, pero luego, aunque el test es gratis, luego pues te van a bombardear con promociones, pues para que hagas otro test más amplio, con más información, pero eso ya, con ese test, bueno, ya accedes a más información. Si alguien quiere pues más información o que le vendan cursos y demás, pues bueno, son cursos que son interesantes, bueno, eso ya pues a decisión de cada uno. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Miguel.